Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso el que les traigo hoy, inclasificable, que mezcla elementos paranormales y ufológicos y que desde luego pues va a pasar a la historia de la ufología porque no tiene un protagonista claro. Parece que los protagonistas en este caso son invisibles. Y digo esto porque tiene todas las características de un encuentro del tercer tipo, pero los testigos en ningún momento pudieron ver nada que se pareciera a un humanoide o algún tipo de extraterrestre, alienígena o ser adimensional. Ellos no, pero ¿qué vieron sus gatos? Bueno, vamos a dejar esta premisa, ¿no? Y este punto de partida y vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al día 8 de marzo de 1993. Aquí tenemos a un piloto de las Fuerzas Aéreas Alemanas en la localidad de Braunschweig, como decíamos, en Alemania. Y bueno, pues este señor es piloto y en este caso está en su casa con su mujer y con su hija. La niña en otra habitación y él está durmiendo con su mujer plácidamente. Bueno, son las 12:30 de la noche, ya del día 9 de marzo del 93, y Erwin Lord de repente se levanta súbitamente porque tiene un fuerte dolor de espalda. Se levanta además malhumorado, con bastante mala leche, y se va a tomar una pastilla, un paracetamol, y bueno, pues a ver si se le calma el dolor. Bueno, se la toma y vuelve a la cama. Bueno, mientras que eso ocurría, resulta que se da cuenta de que a su mujer le ha pasado exactamente lo mismo y como que no la ha visto. Ha ido a otra habitación, pero le ha pasado exactamente lo mismo. Se ha sentido indispuesta, también se ha levantado, se ha ido a tomar una pastilla y prácticamente se han acostado los dos sin verse. Primer detalle, porque les pasa a los dos lo mismo. De pronto empieza a escucharse dentro de la habitación un zumbido procedente del cielo. Era alto, era además claro. Tras 3 o 4 segundos, con ese sonido que identifican como algo metálico, como parecido a una turbina o a una fuerza de giro o a un centrifugado, se dan cuenta de que además ese sonido se está acercando a ellos. Sonaba cada vez más y más fuerte, se iban a volver locos y entonces en ese momento cogen, se van a la ventana del dormitorio y se encuentran con un objeto volador no identificado con forma de disco de unos 10 metros de diámetro sobre los árboles cercanos a su casa. Bueno, estaban ahí asomados y asombrados y empiezan a ver más detalles. Había luna llena y se veían algunos, bueno, pues lo que era la forma del disco, como con pequeñas luces de colores y lo cierto es que, bueno, al haber luna llena podían ver bastantes detalles, pero algo anormal estaba a punto de ocurrirles porque la luz de la luna no era ni comparado con la luz que empezaba a aparecer en la habitación a través de la ventana de parte del objeto, que venía del objeto y que empezaba a envolverles. Bueno, esa luz era blanca, como las luces de neón de las discotecas. Para que nos hagamos una idea, es la típica luz blanca que aparece en todos los encuentros del tercer tipo. Y además ellos tienen una extrañísima sensación física. Tienen como un sabor en el paladar, como un sabor metálico. Bueno, el resplandor está empezando a inundar todos los resquicios de su cuerpo y lo cierto es que, claro, todo esto es muy rápido. Solamente había pasado un minuto desde que este matrimonio, el matrimonio Lord, estaban durmiendo plácidamente en su cama y en un minuto su vida se había convertido en un auténtico infierno. Ese sabor, esa luz, ese objeto, bueno, ¿qué estaba ocurriendo? Bueno, evidentemente ellos estaban pensando que esto quizá todo esto fuese un sueño, que aquella película que estaban viviendo pues era irreal, pero es que esto no acababa nada más que de comenzar, ¿no? Porque resulta que llega un momento en el que coge la mujer y le dice a Erwin Lord, oye, mira, mira, va a aterrizar allí, ¿no? Porque estaban mirándolo por la ventana, el objeto que parecía empezar a descender, ¿no? Y hay un momento en el que coge Erwin Lord, hombre de pocas palabras y sí de hechos, y dice, me cago en la leche, voy a bajar ahora mismo, ¿no? Y entonces coge a la mujer y le trata de impedir, pero no, Erwin Lord está decidido, quiere verlo bien de cerca y sobre todo quiere saber qué demonios está ocurriendo aquí, ¿no? Y entonces Erwin Lord coge, sí, va hacia la puerta
y se da cuenta de que es inútil, no puede moverse, está empezando a paralizarse, esa parálisis que tienen tantos testigos del fenómeno ovni. No podía moverse y la mujer tampoco, ninguno de los dos. Además, se estaban mirando mientras que estaba ocurriendo y claro, estaban con una tensión en un principio increíble, porque claro, tú estás viendo que no te puedes mover, pero estás viendo que tu pareja, que tu mujer tampoco se puede mover y estás preocupado también por ella, ¿no? Entonces, mientras que eso ocurría, el terror continúa porque esta es una situación terrorífica y resulta que hay un momento en el que la ventana comienza a abrirse, pero es que ellos no ven absolutamente nada y de hecho la ventana se abre y se cierra, se abre y se cierra, en plan como de película de encuentros en la tercera fase, pero en una localidad alemana en el año 93. La ventana no paraba de abrirse, de cerrarse y de repente un brillante haz de luz de color amarillo comienza a aparecer por la habitación como si estuviese haciendo algún tipo de escáner. Y esto es muy curioso porque Erwin Lord empieza a preocuparse porque aquello empieza como a darle a su mujer y entonces, claro, no podía hacer absolutamente nada, pero Erwin Lord se da cuenta de otro detalle que es interesantísimo y es que se da cuenta de que él no está asustado realmente y su mujer tampoco. Están demasiado tranquilos. De hecho, él definió su estado como si estuviesen hechizados, que es una palabra, un término que me parece fascinante para explicar lo que sería el control mental que parecen recibir las víctimas de este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, Erwin Lord quería como mínimo pues ir a cerrar la ventana para evitar que aquel haz de luz amarillo, en este caso, le estuviese dando a su mujer, pero bueno, lo cierto es que no podía moverse, ¿no? Y lo cierto es que seguía totalmente hechizado, vamos a llamarlo así, según sus términos, y bueno, pues en este caso se encuentra tranquilo y bueno, como tranquilo que es, está como aceptando la situación. Pero hay un momento en el que es todo muy curioso porque tiene unos gatos que están debajo de su cama, que duermen debajo de su cama, los mira y los gatos están mirándoles fijamente con el pelo totalmente erizado, ¿no? Y de hecho están mirando detrás de ellos. Pero Erwin Lord no puede moverse en ese momento, se da cuenta del tema de los gatos, él sí puede lo que sería mover las pupilas, ¿no? Puede mover los ojos, pero no puede mover su cuerpo, ¿no? Y entonces hay un acto seguido, hay un momento en el que él empieza a tener convulsiones, empieza como a vibrar y la mujer también. Y eso fue todo. El misterioso incidente de la luz, la ventana, la parálisis, el sonido y lo que sería el sabor metálico de su boca, de repente para abruptamente y bueno, pues unos 30 o 40 segundos más tarde el matrimonio se abraza y todavía están un poco entumecidos y van abrazados a la ventana a ver qué pasaba con aquel objeto, ¿no? Y bueno, ese objeto está ahí, está acercándose de forma espectacular a la ventana y bueno, pues se acerca y finalmente se aleja, desapareciendo, como decíamos, de forma totalmente espectacular. Bueno, ellos todavía estaban entumecidos, la esposa de Lord estaba totalmente alterada y bueno, pues intentan acostarse porque como que todavía están con esa extraña sensación de tranquilidad, intentan acostarse pero no pueden dormir, realmente no tienen explicación ante lo que ha pasado y bueno, el caso es que están tumbados, dados de la mano, ¿no? Y en silencio total. Tratan de hablar del tema, pero están todavía demasiado impresionados, silencio, luz apagada, intentemos dormir. Y de repente, acurrucados, vuelve el horror, vuelve otra vez el mismo sonido, pero esta vez en la otra ventana, ¿no? Y entonces, claro, ellos empiezan a preguntar, bueno, pero ¿qué está pasando? Pero ¿y por qué a nosotros, no? Porque, claro, ellos van, en este momento se levantan otra vez, van hacia la segunda ventana de la habitación, observan de nuevo al objeto a unos 300 metros y se dan cuenta de que solamente lo están viendo ellos. No hay otros vecinos asomados, que suele ser algo habitual. No. Es una casa de campo, pero tendría que haber habido otros. Con el sonido que estaba sonando, pues evidentemente tenía que haber habido otros vecinos. No, era
solamente para ellos ese incidente. Bueno, la habitación estaba en este caso de momento sin iluminación, los mismos sonidos otra vez acercándose, incrementándose, esa turbina, ¿no? Casi ya mirándose los dos, el matrimonio, casi preparándose otra vez para la parálisis, y 6 segundos después observan cómo ese objeto se planta delante de ellos con todo su esplendor, ¿no? Ven que está brillando con todos los colores posibles, una cúpula brillante, plateada, y la parte de abajo mostrando como 3 aberturas y una luz central, 10 metros de diámetro, alrededor de 2 metros de altura, y entonces ocurre algo imposible. De repente el objeto delante de ellos se desvanece, fuera, se evapora, se diluye en una décima de segundo, sin transición, en un abrir y cerrar de ojos. La nada. Es que es así, ¿no? Es que es un detalle que es increíble. Bueno, Erwin Lord se va a dormir con su mujer a la mañana siguiente, contacta con un periódico local para contar su caso, contacta con la policía, y de hecho se presentan allí diferentes investigadores, tanto policías como periodistas, para saber más sobre su caso, ¿no? Bueno, parecía que nadie, como decimos, había presenciado el evento. Era, como decíamos, algo localizado solo para esa pareja, ¿no? Y de hecho les buscaba a ellos. Esto se lo cuentan al doctor Hadwig, que es un investigador ufológico alemán de los años 90, y decían el matrimonio que era como si aquello, la inteligencia que estuviese dentro de aquel objeto, supiera dónde estaban, y lo raro era esa sensación de parálisis y de tranquilidad. Él lo llamó falsa tranquilidad, que son términos que me parecen muy concisos de una persona que desde luego describe una sensación de manera perfecta, ¿no? Bueno, vamos al día siguiente, porque resulta que cuando ya se van todos los periodistas, sobre las 4 de la tarde, cuenta Erwin Lord que está con su hija y con su mujer, y de repente ellos, cada uno está en una habitación de la casa, y entonces las televisiones de la casa comienzan a lanzar chispazos, fogonazos de luz. Además, no una, sino todas las luces, todas las televisiones que tienen allí, ¿no? Y claro, de hecho, se asustan porque hay como un sonido crepitante, como biológico, que les hiela la sangre. Y esto es algo que es que casi se me pone la carne de gallina, porque es que es un sonido que ellos lo llaman como si fuese pues crepitante, ¿no? Como de una criatura que estuviese allí con ellos, pero ellos no podían ver. Y eso es lo perturbador de este caso, que tanto en el incidente de por la noche como un día después, al día siguiente, algo estaba con ellos y ellos no lo pueden ver. Y de hecho, tras las descargas eléctricas y los calambrazos que estaban dando las televisiones, de repente empiezan a escuchar golpes increíbles dentro del armario. Dentro del armario, golpes, uno, otro, van para allá, abren el armario y no hay nada. Bajan otra vez y otra vez golpes, vuelven a subir y no hay nada. Y se tiran así 8 semanas de pánico, de terror, totalmente perturbados y hartos, intentando seguir con sus vidas. Y esos, bueno, lo que serían dentro del armario, por supuesto, al otro lado no había absolutamente nada, no podía ser una cañería, y de hecho estuvieron mirando a ver si podía haber sido algún tipo de problema de fontanería, nada de nada, y sin embargo seguían sonando una y otra vez esos golpes dentro de la casa, dentro de ese armario, ¿no? Bueno, Erwin Lord ya consigue seguir con su vida, pero tras su encuentro se da cuenta de que tiene una constante sensación de dolor en la espina dorsal, en la espalda. Algo le molesta siempre, esto no lo tenía antes, y una semana después se descubre en la nalga derecha una pareja de marcas, como 2 marquitas rojas a unos 2 centímetros de distancia la una de la otra. Y entonces se va a ver un médico que le observa, dice que además tiene como 2 puntos negros debajo de la piel, le aplica una pomada y le dice que se vaya a hacer un TAC, una tomografía por ordenador, ¿no? Bueno, mientras que está esperando los resultados, una noche, Erwin Lord se da cuenta de que hay algo que le está... está de hecho boca abajo este hombre, y hay algo que le está bajando de la pierna, y se da cuenta de que, bueno, pues que hay como 2 gotas de líquido negro que están empezando a bajarle por la pierna. Es como una especie de mercurio, pero él no sabe exactamente lo que es, y entonces llega a recogerlas con un botecito, se quedan en lo que sería en la sábana de su cama,
Y bueno, pues es muy curioso porque mete el botecito, consigue recoger las 2 gotas y se las quiere llevar al día siguiente al médico. Bueno, pues cuando se las va a llevar al médico resulta que las gotas han desaparecido, se han evaporado y eso estaba perfectamente sellado y se han evaporado en un incidente, en un ingrediente más de esta ensalada de efectos paranormales y ufológicos de una experiencia totalmente única en el mundo, ¿no? Bueno, el doctor Hadwick comentaba que, bueno, pues Lord, por supuesto, no sabía cómo se habían evaporado y de hecho les preguntó si querían hacerse, tanto él como su mujer, una regresión hipnótica, una regresión en toda regla a nivel psicológico para intentar recrear lo que había pasado y ellos no quisieron. Dijeron que no querían ver lo que les había pasado y si había alguien detrás porque no querían que esa visión les acompañase el resto de sus vidas, algo que por cierto yo me he encontrado ya en varias ocasiones en mi vida como investigador del fenómeno ovni, ¿no? De que alguien te venga diciendo una experiencia, preguntarle si quieren hacerse una regresión hipnótica y los testigos te dicen que no quieren saberlo, que no quieren recordarlo y que no quieren realmente tener en su mente un recuerdo que por H o por B, por las razones que sean, han sido borrados o esa presencia era invisible porque quizá no querían traumatizar a la víctima, ¿no? Bueno, todo esto es muy curioso, no querían saberlo, ¿no? Y bueno, pues quizá tuviesen razón, ¿no? Bueno, ¿con qué me quedo de la experiencia? ¿Con qué no me quedo, ¿no? Porque esto realmente es una investigación que hice ya hace tiempo, publiqué incluso un artículo en Ufópolis, es que es un caso tan bueno que lo tenía que comentar y tenía que hacer una valoración, ¿no? Porque es una experiencia múltiple, ¿no? De fenómeno ovni y de fenómenos poltergeist, una presencia aparentemente invisible. Desde un principio, ambos en el matrimonio están controlados, se despiertan a la vez, se van a tomar la pastilla a la vez y cuando se van a acostar oyen a la vez ese sonido de turbina que también lo hemos visto en más casos, ¿no? Ese sabor a metálico que podría ser perfectamente sangre, y eso lo he estado pensando yo alguna vez, ese sabor metálico de la sangre. Luego, aparentemente falta de missing time, porque todo esto ocurre en un minuto, pero claro, al ser por la noche ellos no miran el reloj y en ningún momento se dan cuenta de si ha pasado más tiempo del debido. Bueno, la luz que comienza a invadirles a través de todo lo que es su piel, ¿no? La visión del platillo, con esas luces, con esa cúpula plateada, la parálisis, la sensación de que los gatos están parados mirándote porque están viendo algo que tú no puedes ver, pero que ellos sí pueden ver, quizá porque son capaces, pues básicamente de observar mayor espectro de luz visible que los seres humanos, ¿no? ¿Qué estaban viendo los gatos? Y este es un caso que realmente me apasiona porque es un momento único en la historia de la ufología, ¿no? Bueno, la luz amarilla que empieza a aparecer por la ventana, que le da a la mujer esa sensación de ir a socorrer a tu amada y no poder, ¿no? Y no poder. Bueno, acercarse abrazados a la ventana tras una serie de convulsiones, ¿no? El no poder dormir, el decidir dormir y otra vez ese sonido, otra vez la pesadilla, algo que era solo para ellos, localizado para ellos porque nadie lo vio, ¿no? Parece que es un fenómeno que elige a las personas y que de alguna manera pues es capaz de aislar un entorno perfectamente definido como pueda ser una habitación, porque la niña tampoco escucha absolutamente nada, es un matrimonio totalmente normal que vamos, es un perfil psicológico de clase media, de hecho el doctor que lo estuvo tratando no tenía ningún tipo de referencias bueno, pues de ningún tipo de fallo psicológico dentro de su personalidad, ¿no? Bueno, el no poder dormir, otra vez la pesadilla, como decíamos, algo que es solo para ellos, los fenómenos inexplicables después eléctricos y sonoros con los golpes y con... Bueno, los eléctricos del tipo electromagnético los hemos visto muchas veces, pero lo de los golpes en el armario, la verdad es que es un tema perturbador, ¿no? Porque no suele ocurrir, es un caso que es único porque no suelen ocurrir este tipo de cosas en las casas de los abducidos. Una vez que ocurre, o si es que no son abducidos, que tienen un encuentro
del tercer tipo una vez que ocurre el encuentro, ¿no? Bueno, la niña en este caso sí escucha los golpes del armario, ¿no? Y bueno, tenemos una posible intervención en los cuerpos. En el caso de la mujer no tenemos ninguna referencia, pero en el caso del hombre tenemos esas marcas en su cuerpo y con esas gotas que parecen deslizarse a través de su piel justo cuando van a aparecer los resultados, cuando va a hacerse realmente antes de hacérselo, ¿no? Cuando ya ha quedado para hacerse la tomografía, bueno, pues parece que la tecnología que había ahí, esas gotas de mercurio, aquello que estuviese en su cuerpo, bueno, pues parece salir y finalmente acaba desapareciendo de forma misteriosa en un caso que tiene toda la mezcla de lo que serían los fenómenos paranormales, de los poltergeist y lo más raro de los encuentros del tercer tipo. Un caso sencillamente espectacular del que escribí en su día y que me parecía que valía la pena realmente, bueno, pues compartirlo con vosotros y de alguna manera pues intentar aportar una pieza más al enigma del fenómeno ovni, que desde luego es imposible de abarcar la cantidad de casos que hay, ¿no? Lo raros que son, lo extremos que son y desde luego la increíble sensación de indefensión que algunas personas pues llegan a tener en este tipo de casos, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo el tema. Finalmente el matrimonio pudo seguir perfectamente con su vida, así que tenemos un caso en donde no hay bueno, pues perjuicio para los testigos, gracias a Dios. Y nada, bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma. Me leeré vuestros comentarios al respecto. Y nada, pues como digo siempre, muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso el que les traigo hoy, inclasificable, que mezcla elementos paranormales y ufológicos y que desde luego pues va a pasar a la historia de la ufología porque no tiene un protagonista claro. Parece que los protagonistas en este caso son invisibles. Y digo esto porque tiene todas las características de un encuentro del tercer tipo, pero los testigos en ningún momento van al dormitorio y se encuentran con un objeto volador no identificado con forma de disco de unos 10 metros de diámetro sobre los árboles cercanos a su casa. Bueno, estaban ahí asomados y asombrados y empiezan a ver más detalles. Había luna llena y se veían algunos, bueno, pues lo que era la forma del disco, como con pequeñas luces de colores y lo cierto es que, bueno, al haber luna llena podían ver bastantes detalles, pero algo anormal estaba a punto de ocurrirles porque la luz de la luna no era ni comparado con la luz que empezaba a aparecer en la habitación a través de indispuesta. También se ha levantado, se ha ido a tomar una pastilla y prácticamente se han acostado los dos sin verse. Primer detalle, porque les pasa a los dos lo mismo. De pronto empieza a escucharse dentro de la habitación un zumbido procedente del cielo. Era alto, era además claro. Tras 3 o 4 segundos, con ese sonido que identifican como algo metálico, como parecido a una turbina o a una fuerza de giro o a un centrifugado, se dan cuenta de que además ese sonido se está acercando a ellos. Sonaba cada vez más y más fuerte, se iban a volver locos y entonces en ese momento cogen, se van a la ventana. No pudieron ver nada que se pareciera a un humanoide o algún tipo de extraterrestre, alienígena o ser adimensional. Ellos no, pero ¿qué vieron sus gatos? Bueno, vamos a dejar esta premisa, ¿no? Y este punto de partida y vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al día 8 de marzo de 1993. Aquí tenemos a un piloto de las Fuerzas Aéreas Alemanas en la localidad de Braunschweig, como decíamos, en Alemania. Y bueno, pues este señor es piloto y en este caso está en su casa con su mujer y con su hija. La niña en otra habitación y él está durmiendo con su mujer plácidamente.
Bueno, son las 12:30 de la noche, ya del día 9 de marzo del 93, y Erwin Lord de repente se levanta súbitamente porque tiene un fuerte dolor de espalda. Se levanta además malhumorado, con bastante mala leche, y se va a tomar una pastilla, un paracetamol, y bueno, pues a ver si se le calma el dolor. Bueno, se la toma y vuelve a la cama. Bueno, mientras que eso ocurría, resulta que se da cuenta de que a su mujer le ha pasado exactamente lo mismo y como que no la ha visto. Ha ido a otra habitación, pero le ha pasado exactamente lo mismo. Se ha sentido